Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que me parece realmente inspirador y que involucra a dos personas que a muchos de nosotros nos encantan, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de su relación amorosa, aunque ya sé que a muchos les encantaría eso. No, hoy vamos a enfocarnos en algo mucho más importante y valioso, el corazón solidario de Hande Erçel y cómo Kerem Bürsin la apoya en sus nobles causas. Así que prepárense para una dosis de inspiración y bondad. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y así estar al tanto de todo el contenido que subimos. Vamos a comenzar. Como saben, Hande Erçel es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Ella ha demostrado una y otra vez ser una persona profundamente comprometida con causas sociales y humanitarias. Su labor altruista abarca diversas áreas, desde el apoyo a niños necesitados hasta la defensa de los derechos de los animales. Y lo que es aún más admirable es que no lo hace por publicidad, sino porque genuinamente le importa marcar una diferencia en el mundo. Vamos a adentrarnos un poco más en algunas de las acciones solidarias que Hande ha llevado a cabo. Una de las causas que más le toca el corazón es el apoyo a los niños que luchan contra el cáncer. Hande ha participado activamente en campañas de recaudación de fondos para hospitales infantiles, ha visitado a niños enfermos y les ha brindado momentos de alegría y esperanza. Su presencia y su cariño son un verdadero rayo de luz para estos pequeños guerreros y sus familias. Recuerdo haber visto fotos y vídeos de ella jugando con los niños, cantándoles canciones y regalándoles juguetes. Es increíble ver cómo una figura pública como ella utiliza su plataforma para concienciar sobre esta enfermedad y para apoyar a quienes más lo necesitan. La conexión que establece con los niños es palpable, y su genuina preocupación se transmite a través de cada gesto y cada palabra. No es simplemente una visita protocolaria, sino un acto de amor verdadero. Profundizando un poco más en este aspecto, Hande no solo se limita a interactuar con los niños en los hospitales. También se involucra con las familias, escuchando sus historias, comprendiendo sus necesidades y ofreciéndoles apoyo emocional. Es consciente de que el cáncer infantil no solo afecta al niño, sino a todo su entorno familiar. Por eso Hande se esfuerza por brindarles un respiro y un momento de esperanza en medio de la difícil situación que están atravesando. A menudo participa en actividades recreativas organizadas por los hospitales, como talleres de pintura, espectáculos de magia o visitas de personajes famosos. Estos eventos son una oportunidad para que los niños se olviden por un momento de su enfermedad y disfruten de la alegría de ser niños. Hande se une a ellos en estas actividades, compartiendo risas y creando recuerdos inolvidables. Pero su compromiso no se limita solo a los niños con cáncer. Hande también ha trabajado con diversas organizaciones benéficas que se dedican a mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad. Ha participado en programas de educación, ha donado ropa y alimentos, y ha colaborado en la construcción de escuelas y centros comunitarios. Su objetivo es brindarles a estos niños las oportunidades que necesitan para tener un futuro mejor. Me parece fundamental destacar que Hande no solo dona dinero, sino que también dedica su tiempo y su energía a estas causas. Ella se involucra directamente, conoce a las personas a las que ayuda y se asegura de que su apoyo tenga un impacto real. Por ejemplo, recuerdo haber leído sobre su participación en un programa de alfabetización para niños de bajos recursos en una zona rural de Turquía. Hande pasó varias semanas trabajando como voluntaria, enseñando a los niños a leer y escribir. Se involucró tanto que incluso aprendió algunas frases en el dialecto local para poder comunicarse mejor con ellos. Al final del programa, los niños habían mejorado significativamente sus habilidades de lectura y escritura, y estaban mucho más motivados para seguir estudiando. Hande se sintió inmensamente orgullosa de sus logros y se comprometió a seguir apoyando este tipo de iniciativas. También ha participado en campañas de recaudación de fondos para proporcionar material escolar y uniformes a niños de familias de bajos ingresos. Sabe que la educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza y para brindarles a estos niños un futuro mejor. Otra de las causas que le son muy importantes a Hande es la protección de los animales. Ella es una gran amante de los animales y ha sido una defensora vocal de sus derechos. Ha participado en campañas para concienciar sobre el abandono y el maltrato animal, ha apoyado a refugios y organizaciones que rescatan y cuidan a animales abandonados, y ha promovido la adopción responsable.
Ande también ha utilizado sus redes sociales para denunciar casos de crueldad animal y para alentar a sus seguidores a tomar medidas para proteger a los animales. Su compromiso con esta causa es evidente en cada una de sus acciones. Ella misma es dueña de varias mascotas que ha adoptado y a las que les brinda un hogar lleno de amor y cuidado. Ande no se limita a publicar mensajes en sus redes sociales. También participa activamente en campañas de rescate de animales abandonados, colaborando con refugios y organizaciones de protección animal. Ha visitado refugios, ha ayudado a limpiar jaulas, a alimentar a los animales y a proporcionarles atención médica. También ha participado en eventos de adopción, animando a la gente a adoptar animales abandonados en lugar de comprarlos. Su presencia en estos eventos ayuda a generar conciencia sobre la importancia de la adopción responsable y a encontrar hogares amorosos para los animales que lo necesitan. Además, Ande ha utilizado su influencia para denunciar públicamente casos de maltrato animal, generando presión sobre las autoridades para que tomen medidas y castiguen a los responsables. Su valentía y su determinación han inspirado a muchos a unirse a la lucha contra el maltrato animal. Y ahora hablemos de Kerem Bürsin y su apoyo incondicional a Ande en todas estas iniciativas solidarias. Como saben, Kerem es también una persona con un gran corazón y un fuerte sentido de la responsabilidad social. Él ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con diversas causas, y ha utilizado su fama para generar un impacto positivo en el mundo. Pero lo que me parece aún más admirable es su apoyo a Ande en su labor altruista. Kerem ha acompañado a Ande en muchas de sus visitas a hospitales infantiles y centros comunitarios. Ha participado en campañas de recaudación de fondos y ha utilizado sus redes sociales para difundir mensajes de concienciación sobre las causas que Ande apoya. Su presencia y su apoyo son un gran aliento para Ande y para las personas a las que ella ayuda. Además, Kerem también ha promovido activamente la adopción de animales y ha apoyado a refugios y organizaciones que trabajan en la protección de los animales. Lo que me parece realmente especial es la forma en que Kerem admira y respeta el compromiso de Ande con estas causas. Él no solo la apoya, sino que también la anima a seguir adelante y a no rendirse ante los desafíos. Su relación se basa en el amor, el respeto y la admiración mutua, y eso se refleja en su apoyo incondicional a las causas que les importan a ambos. Es inspirador ver cómo dos personas con una gran influencia utilizan su plataforma para hacer el bien y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Kerem no solo apoya a Ande en sus iniciativas, sino que también tiene sus propias causas que le son importantes. Por ejemplo, ha trabajado activamente en la concienciación sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Ha participado en campañas de limpieza de playas, ha promovido el uso de energías renovables y ha alentado a sus seguidores a adoptar hábitos más sostenibles. También ha apoyado a organizaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, participando en programas de ayuda alimentaria y promoviendo la educación y el acceso a la atención médica para los más necesitados. La sinergia entre Ande y Kerem es evidente, ya que ambos comparten una visión del mundo en la que la solidaridad y la responsabilidad social son valores fundamentales. Juntos forman un equipo imparable que inspira a miles de personas a hacer el bien y a contribuir a un mundo mejor. Su influencia es enorme. Piensen en la cantidad de personas que siguen a Ande y a Kerem en sus redes sociales. Cada vez que publican algo sobre una causa solidaria, miles de personas se enteran y se sienten inspiradas a colaborar. Su capacidad para movilizar a la gente es realmente impresionante. Y lo más importante es que lo hacen de manera genuina y sincera, sin buscar reconocimiento ni publicidad. Su único objetivo es ayudar a quienes más lo necesitan. Es fundamental recordar que todos podemos hacer la diferencia, por pequeña que sea. No hace falta ser famoso ni tener mucho dinero para contribuir a una causa solidaria. Podemos donar nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestra ropa, nuestros alimentos, o simplemente difundir información sobre las causas que nos importan. Cada granito de arena cuenta. La labor de Ande y Kerem nos demuestra que la solidaridad y el altruismo son valores fundamentales que debemos cultivar y promover en nuestra sociedad. Ellos son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Creo que una de las cosas más importantes que podemos aprender de Ande y Kerem es la importancia de ser agradecidos por lo que tenemos y de compartir nuestra abundancia con los demás. Vivimos en un mundo lleno de desigualdades y sufrimiento, y es nuestra responsabilidad hacer lo que podamos para aliviar el dolor de los demás. No podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podemos empezar por hacer pequeñas acciones que marquen la diferencia en la vida de alguien.
Un simple acto de bondad como ayudar a un vecino necesitado, donar sangre o participar en una campaña de recolección de alimentos puede tener un impacto significativo en la vida de los demás. Otra cosa que me parece importante destacar es la importancia de la educación y la concienciación. Muchas veces, las personas no ayudan porque no saben que existe un problema o porque no saben cómo pueden ayudar. Por eso es fundamental difundir información sobre las causas que nos importan y alentar a otros a informarse y a tomar medidas. Ande y Kerem hacen un gran trabajo en este sentido, utilizando sus redes sociales para concienciar sobre diversas problemáticas y para alentar a sus seguidores a participar en campañas solidarias. Y hablando de campañas solidarias, quiero invitarlos a todos a unirse a alguna causa que les apasione. Busquen una organización benéfica que trabaje en un área que les interese, ya sea la protección de los animales, el apoyo a los niños necesitados, la lucha contra el cáncer, o cualquier otra causa que les toque el corazón. Ofrezcan su tiempo como voluntarios, hagan una donación, o simplemente difundan información sobre la organización en sus redes sociales. Cada pequeño gesto cuenta. Recuerden que la solidaridad no es solo un acto de caridad, sino también un acto de justicia. Todos tenemos derecho a una vida digna, y es nuestra responsabilidad trabajar juntos para construir un mundo más justo y equitativo para todos. La labor de Ande y Kerem nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo. Lo que realmente importa es el impacto que tenemos en la vida de los demás. Y ese impacto puede ser mucho mayor de lo que imaginamos, si nos unimos y trabajamos juntos por un mundo mejor. En resumen, Ande Ercel nos ha demostrado con sus acciones que posee un gran corazón solidario, enfocado en ayudar a niños necesitados y defender los derechos de los animales. Kerem Bürsin, por su parte, la apoya incondicionalmente en cada una de estas nobles causas, mostrando un compromiso compartido con el bienestar de los demás. Su ejemplo nos inspira a todos a ser más solidarios y a contribuir a un mundo mejor. Ellos no solo son actores talentosos, sino también seres humanos excepcionales que utilizan su plataforma para hacer el bien y para inspirar a otros a seguir sus pasos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado a ser más solidarios. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan de la labor solidaria de Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Qué causas les importan a ustedes? ¿Qué acciones solidarias han realizado? Compartan sus ideas y experiencias en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, los invito una vez más a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares. Juntos podemos hacer la diferencia. Recuerden que cada pequeño gesto cuenta. Hasta la próxima. Y recuerden siempre que la bondad y la solidaridad son las verdaderas claves para construir un mundo mejor para todos. Que la inspiración de Ande y Kerem los acompañe siempre. Adiós.